23 febrero 1945. Monte Suribachi, Ewoima, el soldado de primera clase Tadashi Yamamoto, acurrucado en un búnker de hormigón, escribía con las manos temblorosas, unas palabras que le habrían valido la ejecución si sus propios oficiales lo hubieran descubierto. Los Marines no son humanos. No mueren otros hombres. Todo lo que nos contaron sobre la debilidad estadounidense era mentira. A través de la mirilla, acababa de presenciar algo que contradecía todas las suposiciones que le habían inculcado durante su entrenamiento. 6 Marines asaltaron su posición bajo un intenso fuego de ametralladora. 3 cayeron, pero los demás siguieron avanzando. Cuando sus compañeros lanzaron una andanada de granadas, un marín absorbió la explosión con su propio cuerpo para proteger a su escuadra y continuó luchando con heridas catastróficas hasta que ya no pudo sostener su arma. Los supervivientes tomaron la posición en cuestión de minutos. 21.000 defensores japoneses ocuparon Ewoima, atrincherados en 18 kilómetros de túneles y fortificaciones. Les habían prometido que se enfrentarían a tropas estadounidenses débiles que cederían ante la presión. Lo que encontraron, en cambio, destrozaría toda evaluación militar que el ejército imperial japonés había hecho sobre sus enemigos. Las consecuencias de este error de cálculo no se plasmaron en planes estratégicos, sino en la brutal realidad del combate cuerpo a cuerpo, que dejaría 26.000 marines muertos en tan solo 36 días. El derrumbe de la confianza japonesa había comenzado mucho antes de Ewoima. 7 de agosto de 1942, Canal de Guadal en las Islas Salomón. El cabo Hideo Takahashi, veterano de la campaña de China donde las fuerzas japonesas parecían invencibles, escribió en su diario tras la primera semana de combates: los estadounidenses que desembarcaron son distintos a cualquier enemigo al que nos hayamos enfrentado. No se retiran cuando están rodeados. No se rinden cuando su situación se torna desesperada. Y lo más inquietante, luchan de noche, como si la oscuridad les infundiera fuerza en lugar de miedo. La batalla del Canal de Guadal fue la primera batalla defensiva de Japón en el Pacífico y el ejército imperial japonés esperaba una victoria fácil sobre las inexpertas fuerzas estadounidenses. La primera división de marines que desembarcó contaba con poco más de 16.000 hombres. La inteligencia militar japonesa había descrito a los marines como tropas de élite, sí, pero estadounidenses al fin y al cabo, producto de una sociedad democrática y acomodada que valoraba el bienestar individual por encima del sacrificio colectivo. En cuestión de días, todas las suposiciones resultaron catastróficamente erróneas. El teniente Shigeru Fukudome comandaba una compañía reforzada con la orden de retomar Henderson Field la noche del 20 de agosto. Su unidad de 200 hombres había derrotado a divisiones chinas 3 veces superiores en número. Avanzaron con precisión quirúrgica, confiados en que los estadounidenses entrarían en pánico en la oscuridad. Los marines esperaban en posiciones cuidadosamente preparadas con campos de tiro cruzados. La compañía de Fukudome entró en una zona de muerte. Lo que sucedió a continuación desafió toda doctrina táctica japonesa. En lugar de atrincherarse y defenderse, los marines contraatacaron inmediatamente en la oscuridad, empleando armas automáticas con una precisión devastadora. El diario de Fuku, recuperado 3 días después de su muerte, reflejaba su conmoción. Nos atacaron de noche. Nosotros somos los que atacamos de noche. Se movieron por una selva que considerábamos impenetrable, mataron en silencio y luego desaparecieron. Al amanecer quedaban 90 hombres de mi compañía. Los estadounidenses habían sufrido 12 bajas. El patrón se repitió al otro lado del Canal de Guadal. Las fuerzas japonesas, acostumbradas a enemigos que se desmoronaban ante las cargas Banzai, descubrieron a marines que mantenían posiciones hasta ser superados físicamente, y entonces luchaban cuerpo a cuerpo con bayonetas, cuchillos y puños. El sargento Kenji Matsumoto, quien sobrevivió 4 meses en Guadalcanal, antes de ser evacuado, escribió en una carta interceptada por la inteligencia estadounidense:
Nos enseñaron que los estadounidenses e individualistas que no se sacrificarán por sus camaradas. Esto es falso. Vi a un ametrallador de la infantería de marina seguir disparando con las piernas, destrozadas hasta que la infantería japonesa lo abatió a quemarropa. Su asistente tomó el arma de inmediato y continuó disparando. Perdimos 40 hombres en esa posición. El entrenamiento de los marines que forjaba a esos soldados desconcertó a los analistas militares japoneses. El soldado Yamamoto, quien más tarde se enfrentaría a los marines en Ewima, tuvo conocimiento de ellos por primera vez durante las sesiones informativas de inteligencia en 1943. El instructor, un oficial que había interrogado a marines capturados, parecía genuinamente perturbado. Los marines estadounidenses reciben un entrenamiento que en cualquier ejército civilizado se consideraría un abuso criminal, quebrantados mental y físicamente, para luego ser reconstruidos hasta convertirse en algo que apenas se asemeja a los civiles indefensos que ingresaron al ejército. Se les enseña a considerar la muerte en combate como un acto honorable, a jamás rendirse y a luchar hasta quedar físicamente incapacitados. Esto me suena. Sí, copiaron nuestro Bushido, pero le añadieron algo que no habíamos previsto: la capacidad industrial estadounidense. La combinación resultó devastadora. Los soldados japoneses entrenados en el código del Bushido preferían la muerte a la deshonra, pero luchaban con un armamento cada vez más inferior al estadounidense. Los marines se sometieron a un entrenamiento casi tan duro como el que soportaron los soldados japoneses, forjando guerreros igualmente dispuestos a morir. Sin embargo, estos marines desembarcaron con una potencia de fuego abrumadora que hizo insostenibles las posiciones japonesas. 20 noviembre de 1943. En el atolón de Tarawa, el contraalmirante Kishibasaki comandaba 4.500 defensores en fortificaciones consideradas inexpugnables. La segunda división de infantería de marina demostró que estaba equivocado en 76 horas. El soldado de primera clase, Tadashi Ogawa, uno de los únicos 17 supervivientes japoneses, relató a los interrogadores lo que presenció. La primera oleada fue masacrada en el agua. Matamos a cientos. Llegaron más naves. La segunda oleada murió en la playa. La tercera oleada alcanzó nuestras posiciones con lanzallamas. No pararon hasta que estuvimos muertos o hasta que ellos lo estuvieron. Las cifras fueron brutales. Casi 64.100 hombres murieron en Tarawa en 76 horas. Los marines que sobrevivieron demostraron que tomarían cualquier objetivo sin importar el costo. Documentos capturados en Saipán en 1944 revelaron informes de inteligencia japoneses, que describían a los marines como tropas de choque que mostraban una devoción fanática a sus objetivos. Los marines se negaban a retirarse y contraatacaban incluso en desventaja táctica. Las bajas sufridas por los marines no mermaban la eficacia de la unidad hasta su completa destrucción. Esta clasificación surgió de un estudio sistemático. El capitán Yoshio Kobayashi, superviviente de Guadalcanal, ofreció comparaciones detalladas. Las tácticas de la infantería del ejército estadounidense son sólidas y convencionales. Los marines operan de forma diferente. Avanzan agresivamente sin importar las bajas. Aceptan tasas de bajas que harían detenerse a cualquier comandante racional. Esto no tiene precedentes. La rapidez de las operaciones de los Marines resultó tan devastadora como su potencia de fuego. El teniente coronel Kunio Nakagawa, al mando en Pelú, planificó las defensas basándose en campañas anteriores donde las fuerzas estadounidenses hacían una pausa tras los desembarcos. Los Marines no se detuvieron. Aterrizaron el 15 de septiembre a las 8:30 y controlaban la mitad del aeródromo al anochecer. El diario de Nakagawa reflejó su asombro. Mi plan defensivo fracasó porque suponía que el enemigo actuaría racionalmente. Los Marines no actúan racionalmente. Actúan con total entrega, sin importar las circunstancias.
Esta entrega total se manifestó de maneras que a los observadores japoneses les parecieron suicidas, pero que resultaron devastadoramente efectivas. El sargento Kenji Matsumoto, capturado en Bougainville, describió haber visto a un pelotón de marines asaltar una posición fortificada en la cima de una colina. El avance se realizó a campo abierto, barrido por el fuego de ametralladora proveniente de 3 búnkeres. La doctrina japonesa habría exigido una extensa preparación de artillería, seguida de un asalto de infantería bajo cobertura de humo. El teniente de la infantería de marina evaluó la posición durante unos 30 segundos y luego ordenó el asalto, sin preparación alguna. El pelotón cargó directamente contra el fuego enemigo. 7 hombres cayeron en los primeros 20 segundos. Los supervivientes alcanzaron el primer búnker y lo destruyeron con granadas y cargas de demolición. Otros 3 hombres cayeron al asaltar el segundo búnker. Los marines restantes lo tomaron. El tercer búnker cayó cuando solo quedaban 5 hombres en pie. El pelotón sufrió 12 bajas de un total de 37 hombres para tomar una posición que considerábamos inexpugnable. Toda la acción duró 4 minutos, desde la orden hasta su finalización. Esto no fue valentía. Esto consistía en la aplicación sistemática del concepto de bajas aceptables para lograr los objetivos con mayor rapidez de la que podíamos responder. El concepto de bajas aceptables horrorizaba a los oficiales japoneses, entrenados para valorar la vida de sus soldados en función del logro de los objetivos. Los marines calculaban las bajas como el precio de la victoria y lo pagaban sin dudarlo cuando el objetivo lo justificaba. Esto les proporcionaba una ventaja psicológica que iba más allá de la superioridad material. Comandantes japoneses, conscientes de que los marines aceptarían un 50% de bajas para tomar una posición, se enfrentaron a decisiones impossibles, defender con una fuerza insuficiente y perder la posición, defender con una fuerza adecuada, pero debilitar otras posiciones, o abandonar la posición y sembrar el terreno. Todas las opciones conducían a la derrota. La única variable era el momento oportuno. El mayor Yoshi Takahuri, oficial superior de Estado Mayor en Yoima, superviviente de la batalla, analizó este dilema en los interrogatorios posteriores a la guerra. El general Kuribayashi comprendió que no podíamos detener a los marines. Nuestras defensas estaban diseñadas para retrasarlos e infligirles el mayor número de bajas posible. Logramos nuestro objetivo con creces. Más de 20.000 marines resultaron muertos o heridos en 36 días. Esto habría aniquilado la capacidad de cualquier otra fuerza militar para continuar las operaciones ofensivas. Los marines se reforzaron y continuaron atacando sin disminuir la intensidad. Calculamos que infligirles 10.000 bajas detendría su avance durante al menos una semana. Sufrieron 10.000 bajas en la primera semana y su avance nunca se ralentizó. Esto puso de manifiesto el desequilibrio fundamental. Podían reponer las bajas más rápido que nosotros. Tenían 50 divisiones de marines en el Pacífico o entrenando en Estados Unidos. Nosotros contábamos con un número limitado de defensores en cada isla. Las matemáticas dictaron nuestra derrota. Las matemáticas iban más allá de la simple fuerza humana. Los marines desembarcaron con apoyo logístico que permitió operaciones sostenidas, con una intensidad que las fuerzas japonesas no podían igualar. El subteniente Toshio Yamamoto, capturado en Saipán, presenció el contraste de primera mano durante una infiltración nocturna. Dirigió una patrulla para observar las posiciones estadounidenses 3 días después de su desembarco. Esperábamos encontrar tropas exhaustas con suministros limitados, como las fuerzas japonesas tras 3 días de intensos combates en una cabeza de playa disputada. En cambio, encontramos marines comiendo comida caliente, recibiendo reabastecimiento de munición en camión con tiendas médicas, atendiendo a los heridos de Tamatum y zonas de descanso donde las unidades se relevaban del frente. Sus depósitos de suministros contenían más munición que la que poseía todo mi regimiento. Tenían cocinas móviles preparando comidas frescas. Tenían duchas portátiles y lavandería.
estaban librando la batalla más intensa de la Guerra del Pacífico, y vivían mejor que nosotros en la guarnición. Esto demostraba que derrotarlos era imposible. Jamás les faltarían alimentos, municiones, medicinas ni reabastecimiento. La implacable logística estadounidense creó una forma de guerra de desgaste que favoreció a los marines a pesar de las mayores bajas iniciales. Los defensores japoneses lucharon desde posiciones fijas con suministros limitados y sin refuerzos. Cada baja era permanente, cada cartucho gastado era irreemplazable. Los Marines combatieron desde una cabeza de playa en expansión, con suministros que llegaban diariamente por barco y aire. Los heridos eran evacuados y reemplazados. La munición era ilimitada. Cuanto más se prolongaba la batalla, más se debilitaban los defensores japoneses, mientras que los marines se fortalecían. Esta dinámica resultó decisiva en Paleleu, donde la defensa del coronel Nakagawa se prolongó desde el 15 de septiembre hasta el 27 de noviembre. La primera división de Marines sufrió tantas bajas que fue retirada y reemplazada por elementos de la 80 y 1.A, División de Infantería, en octubre. Una segunda división de Marines continuó las operaciones hasta que las unidades del ejército la relevaron. La batalla, que los estrategas japoneses esperaban que durara una semana, se prolongó durante 11 semanas. Los defensores japoneses infligieron más de 10.000 bajas estadounidenses, pero los estadounidenses podían permitirse esas pérdidas y continuar atacando. Japón no podía permitirse defender cada isla a tal costo. La situación era insostenible. Esta insostenibilidad se hizo evidente para el mando militar japonés a mediados de 1944. Los informes de inteligencia, distribuidos a los comandantes de guarnición, reconocían que no se podía detener a los marines, solo retrasarlos. Un documento capturado en Tinian ofrecía instrucciones que revelaban el abandono total de cualquier esperanza de victoria. Al defenderse de un ataque marín, no se debía esperar mantener las posiciones indefinidamente. El objetivo era retrasar el avance estadounidense, lo suficiente como para permitir otros objetivos estratégicos. Cada día de resistencia es valioso. Cada infante de marina muerto o herido es valioso. Pero entiendan que la posición caerá, prepárense en consecuencia. Almacena munición al máximo, crea posiciones defensivas redundantes, planifica una retirada por etapas. Asume que probablemente morirás defendiendo. Tu sacrificio le da tiempo al imperio. Hay honor en este sacrificio, incluso sin victoria. Este sombrío cálculo definió la estrategia defensiva japonesa durante el último año de la Guerra del Pacífico. Los defensores ya no luchaban para ganar batallas. Luchaban para que esas batallas fueran tan costosas que los estadounidenses pudieran negociar en lugar de invadir Japón. Los marines, al aceptar bajas que habrían obligado a otros ejércitos a detenerse, anularon esta estrategia, pagaron el precio exigido y continuaron avanzando. Ningún precio era demasiado alto, ninguna posición era demasiado fuerte. La ofensiva nunca cesó. El soldado Tadashi Gawa, uno de los pocos supervivientes de Terawa, describió posteriormente el impacto psicológico de enfrentarse a semejante enemigo. Tras el primer día de batalla sabíamos que perderíamos. Los marines habían desembarcado con una fuerza abrumadora. Su fuego naval destruyó nuestras posiciones. Contaban con apoyo aéreo que nos bombardeó sin cesar, pero seguíamos creyendo que podíamos hacerles pagar un precio tan terrible que se lo pensarían 2 veces antes de futuras invasiones. Entonces los vimos continuar atacando a pesar de las horribles bajas. Avanzaron entre el fuego de ametralladora que mató a decenas. Más marines llegaron tras ellos. También los matamos. Luchamos durante 3 días con absoluta determinación. Causamos miles de bajas. Murimos casi hasta el último hombre y los marines tomaron Tarawa según lo previsto. Pagaron el precio que exigíamos y continuaron su avance por el Pacífico. Fue entonces cuando comprendimos que la guerra estaba perdida. Un enemigo dispuesto a pagar cualquier precio por ganar no puede ser derrotado encareciendo la victoria.
Esta idea se extendió por todo el ejército japonés, a medida que los supervivientes de cada batalla compartían sus experiencias en la siguiente. Para cuando los marines desembarcaron en Iwo en febrero de 1945, los defensores japoneses sabían que se enfrentaban al enemigo más implacable del Pacífico. Sabían que morirían. Sabían que los marines tomarían la isla. La única incógnita era cuántos marines morirían con ellos. El plan defensivo del general Kuribayashi aceptó estas realidades y basó su estrategia en ellas. Sus órdenes a las tropas reconocían lo que la propaganda oficial negaba. No podemos ganar esta batalla. Solo podemos hacer que los estadounidenses sufran grandes pérdidas humanas por cada metro de terreno ganado. Esa es nuestra misión: aceptar la muerte, causar bajas, retrasar su avance. Así servimos al imperio en su hora más oscura. Esta evaluación demostró su precisión batalla tras batalla. El 19 febrero 1945, día D, el informe Onima proporcionó el análisis militar japonés más completo sobre las capacidades de la infantería de marina. El general Tadamichi Kuribayashi, posiblemente el comandante defensivo más capaz que Japón desplegó en el Pacífico, pasó meses estudiando tácticas navales y creando defensas diseñadas específicamente para contrarrestarlas. Sus preparativos fueron extraordinarios. Pero antes de que pusiera a prueba las teorías de Kuribayashi, los marines de asalto habían demostrado capacidades que superaban la excelencia estándar. Estas unidades de élite llevaron a cabo operaciones de penetración profunda, que sembraron el terror de forma desproporcionada a su reducido número. Las fuerzas japonesas descubrieron que los marines de asalto operaban en la oscuridad con una eficacia devastadora. El coronel Konoichiki aprendió esto fatalmente en el canal de Guadal en agosto de 1942. Sus 900 hombres habían derrotado a las fuerzas chinas mediante agresivos ataques nocturnos. La doctrina japonesa sostenía que los estadounidenses temían la oscuridad. Ichiki planeó un asalto nocturno de manual contra las posiciones de los marines en el río Tanaru. Los asaltantes del primer batallón de asaltantes de la infantería de marina esperaban en posiciones preparadas. La fuerza de Ichiki entró en el río a la 1:30 del 21 de agosto. Los asaltantes abrieron fuego a quemarropa con armas automáticas, con apoyo de artillería preposicionada. La batalla duró 20 minutos. Las bajas japonesas superaron los 700 muertos. Las bajas de los marines ascendieron a 35. Los Raiders fueron finalmente disueltos e integrados en las divisiones regulares de marines en 1944, pero sus tácticas se extendieron por todo el núcleo del ejército. De hecho, la infantería de marina estándar empleó técnicas que los Raiders habían desarrollado. Las patrullas nocturnas realizaban sondeos continuos. Pequeñas unidades tomaban decisiones de forma independiente. Las comunicaciones permitieron una coordinación sin precedentes. El resultado fue un enemigo que combatía las 24 horas del día con una intensidad que las fuerzas japonesas no podían mantener. El cabo Hideo Takahashi, que combatió en 3 islas antes de ser capturado en Okinawa, resumió la experiencia. Los Marines nunca cesaron. Ataques diurnos con una potencia de fuego abrumadora. Ataques nocturnos de pequeñas unidades que se infiltraban en nuestras posiciones. El constante acoso de la artillería nos impedía descansar. Ataques aéreos durante todo el día. Estuvimos bajo presión continua desde el desembarco hasta la derrota. Las fuerzas japonesas tradicionalmente controlaban la noche y podían descansar y reagruparse tras las batallas diurnas. Contra los marines no había descanso. No había momentos de seguridad. Solo combate continuo hasta la muerte o la captura. Era una guerra industrial sin piedad. El aspecto industrial de las operaciones de la infantería de marina fascinaba y aterrorizaba a los analistas militares japoneses. A diferencia de las fuerzas japonesas, que se basaban en el espíritu y el sacrificio individual para superar las limitaciones materiales,
Los marines aplicaban sistemáticamente la máxima fuerza a cada problema. Ante una posición fortificada, no confiaban en el valor ni en tácticas ingeniosas. Identificaban la posición, solicitaban fuego de artillería que disparaba cientos de proyectiles para destruirla, desplegaban tanques con lanzallamas para incinerar a los supervivientes y, finalmente, enviaban infantería para asegurar la posición. Si la resistencia continuaba, el fuego naval de destructores o acorazados arrasaría toda la zona. Esta destrucción metódica era espeluznante por su eficacia. El subteniente Saburo Endo, observador avanzado de artillería en Saipán, presenció las tácticas de armas combinadas de los marines durante la invasión de junio de 1944. Su diario registró observaciones detalladas. Los marines desembarcaron bajo fuego de cobertura de buques de guerra que dispararon continuamente durante 3 horas antes de que la primera lancha de desembarco tocara la playa. La aviación bombardeó nuestras posiciones durante 2 horas antes del desembarco. Una vez en tierra, cada movimiento de los marines contó con el apoyo de tanques, artillería, fuego naval y ataques aéreos. Avanzaron lenta y cautelosamente, destruyendo todo a su paso. Cuando los detuvimos en posiciones preparadas, solicitaron fuego de acorazados que literalmente arrasó colinas enteras. No intentaron tomar nuestras posiciones con valentía ni tácticas ingeniosas. Emplearon una fuerza abrumadora para eliminar las posiciones y luego avanzaron. Esto no es la guerra como la entendemos. Esto es destrucción industrial aplicada sistemáticamente hasta que la resistencia se vuelve imposible. Nosotros luchamos con fusiles y ametralladoras ligeras. Ellos lucharon con los recursos de toda una nación industrial. Las observaciones de Endo reflejaron lo que muchos soldados japoneses comprendieron demasiado tarde. La Guerra del Pacífico no fue una prueba de espíritu guerrero ni de excelencia táctica. Fue una contienda entre la limitada base industrial del Japón imperial y la abrumadora capacidad productiva de Estados Unidos. Los Marines representaban la vanguardia de esa capacidad productiva. Guerreros entrenados para explotar sin piedad las ventajas estadounidenses, aceptando bajas que potenciaran su superioridad numérica y la disponibilidad de reemplazos. Ante semejante enemigo, el valor y la habilidad táctica japonesas resultaban inútiles. El resultado estaba matemáticamente determinado desde el principio. Solo la duración y el coste eran variables. Kuribayashi prohibió las cargas Banzai que habían diezmado las vidas japonesas en batallas anteriores. Creó una defensa en profundidad que canalizaba a los marines hacia zonas de aniquilación protegidas por múltiples búnkeres. Posicionó la artillería para lanzar un fuego devastador sobre las playas de desembarco. Construyó 17,7 kilómetros de túneles que conectaban 1.500 posiciones en cuevas. Cada acceso estaba registrado para fuego de mortero y artillería. La playa era una trampa mortal. 3 divisiones de infantería de marina, 70.000 hombres, desembarcaron en Ewima el 19 de febrero. Las defensas de Kuribayashi funcionaron a la perfección. El bombardeo naval apenas logró dañar las fortificaciones. Los marines desembarcaron en oleadas ordenadas e inmediatamente sufrieron bajas catastróficas. En cuestión de minutos, la arena volcánica negra quedó cubierta de muertos y heridos. Los observadores de artillería japoneses solicitaron fuego perfectamente coordinado. El asalto parecía estar fracasando. Entonces sucedió algo que Kuribayashi no había previsto, aunque debería haberlo hecho por su experiencia en batallas anteriores. Los marines no se replegaron para reagruparse. Avanzaron bajo el fuego de artillería, encontraron las brechas entre las posiciones japonesas y las aprovecharon. Cuando los búnkeres detuvieron el avance, los equipos de demolición avanzaron a rastras bajo fuego para destruirlos. Cuando estos equipos cayeron, otros marines tomaron su lugar. El ataque nunca cesó. El soldado de primera clase, Tadashi Yamamoto, observaba desde su búnker cómo los marines asaltaban la posición a su derecha.
Su diario refleja la incomprensión que sentían los defensores japoneses. Un equipo de lanzallamas de la infantería de marina se acercó al búnker. Matamos al operador. Su asistente recogió el arma y continuó. Lo matamos. Un tercer marín tomó el arma, lo herimos gravemente. Siguió disparando hasta que se le acabaron las balas. Luego lanzó granadas a las troneras hasta que lo abatimos. Para entonces, los ingenieros de demolición ya habían llegado a la entrada del búnker. La posición se había perdido. Esto ocurrió 30 veces en la primera hora. ¿Cómo derrotar a hombres que no se rinden? La respuesta, como descubrieron los defensores japoneses, fue que no se podía. La brutal aritmética de Oima demostró la doctrina de la infantería de marina en su forma más pura. Desembarcaron 70.000 infantes de marina. Hubo 26.000 bajas, incluyendo casi 7.000 muertos. Sin embargo, los 21.000 defensores japoneses fallecieron, salvo 1.600 que fueron capturados, la mayoría por estar inconscientes o demasiado heridos para ofrecer resistencia. Los marines pagaron un precio casi inimaginable, pero lograron tomar todos los objetivos. El propio Kurubayashi, quien sobrevivió hasta finales de marzo de 1945, escribió su evaluación final en un mensaje que fue enviado clandestinamente a Tokio antes de que la posición cayera. Los marines son la fuerza de combate más eficaz que he conocido. Poseen varias características que los hacen excepcionalmente peligrosos. Primero, su entrenamiento crea soldados dispuestos a sufrir bajas que aniquilarían a otras unidades. Segundo, su potencia de fuego supera a la nuestra en una proporción de 5. 1 en artillería va de 10. 1 en apoyo aéreo. En tercer lugar, sus líderes subalternos toman decisiones a nivel de escuadra, un nivel que nuestros oficiales toman a nivel de compañía, lo que les permite aprovechar las oportunidades con mayor rapidez de la que podemos reaccionar. En cuarto lugar, y lo más importante, nunca cesan en sus ataques. No existe defensa que pueda resistir esta combinación indefinidamente. Este último punto aterrorizó a los defensores japoneses en todo el Pacífico. Los soldados podían aceptar la derrota en batalla, podían comprender ser superados en armamento o en maniobras. Lo que no podían comprender era un enemigo que simplemente no se detendría sin importar las bajas. El cabo Hideo Takahashi, quien luchó en 3 islas antes de su captura en Okinawa, explicó en una entrevista posterior a la guerra: deben comprender la diferencia entre los Marines y otras fuerzas estadounidenses. Las unidades del ejército atacarían, sufrirían bajas y se replegarían para reorganizarse. Esta es una doctrina militar sensata. Los marines atacarían, sufrirían bajas y continuarían atacando sobre los cuerpos de sus propios muertos. Esto no es doctrina militar. Esto es algo completamente distinto. La cualidad que hacía temidos a los marines se forjaba deliberadamente mediante un entrenamiento que los doblegaba por completo, para luego reconstruirlos como guerreros cuya identidad era inseparable de su propia esencia. Entre los documentos capturados en Saipán, figuraban los informes de interrogatorio de un marine prisionero, que explicaba la transformación a los desconcertados oficiales de inteligencia japoneses. El entrenamiento básico duraba 8 semanas. Durante las primeras 4 semanas, los instructores de entrenamiento aniquilan toda la mentalidad civil del recluta. Te dicen que no vales para nada, que jamás serás marín, que deberías renunciar y unirte al ejército. El abuso es psicológico y físico. Te presionan hasta que crees que no puedes más y luego te presionan aún más. Quienes abandonan son humillados públicamente. Quienes permanecen aprenden que la rendición no es una opción. El informe del interrogatorio recoge la respuesta del oficial japonés. Esto se asemeja a nuestro propio entrenamiento, pero de forma más sistemática. Sin embargo, el prisionero de la Marina describió entonces algo que no tenía parangón en el entrenamiento militar japonés. Durante las siguientes 4 semanas, los instructores te convierten en un marín. Aprendes que formas parte de algo más grande que tú mismo,
que cada marine que ha existido es tu hermano. Esto creó algo único. Los Marines luchaban porque fracasar era traicionar a cada marine que había existido. La presión psicológica forjó combatientes que avanzaban incluso cuando la lógica dictaba detenerse. Las fuerzas japonesas se toparon con esta mentalidad en su forma más intensa durante las cargas Banzai, que deberían haber triunfado pero fracasaron estrepitosamente. 24 a 25 octubre 1944. El coronel Takuya Takasha lideró aproximadamente 3.000 soldados japoneses en una carga Banzai final contra las posiciones de la infantería de marina. La doctrina japonesa sostenía que un asalto de esta magnitud, ejecutado con absoluta determinación, destrozaría cualquier defensa por su ferocidad y el temor de los defensores a ser arrollados. Los marines de la 27A División de Infantería, situados en la trayectoria del ataque, dormían en su mayoría cuando la carga comenzó a las 3 horas. Los soldados japoneses irrumpieron en las líneas de los marines gritando: «Bayonetas caladas, aplastemos las posiciones avanzadas con superioridad numérica». La doctrina tradicional exigía una retirada combativa para reagruparse. Los marines contraatacaron de inmediato. Oficiales y sargentos organizaron desesperadas defensas en posiciones clave. Los marines emplearon todo tipo de armas a su alcance, desde fuego de artillería a quemarropa hasta cuchillos de trinchera en combate cuerpo a cuerpo. La lucha duró 4 horas. Al amanecer, los cadáveres japoneses cubrían una zona de 500 metros de profundidad. Las bajas estadounidenses ascendieron a 90 muertos y 247 heridos. Murieron 3.000 soldados japoneses. El soldado de primera clase Teishi Yoshida sobrevivió al ataque con heridas graves. Su informe de interrogatorio, presentado 3 días después, reflejó la conmoción que sintieron los soldados japoneses. Nos dijeron que los estadounidenses temían el combate cuerpo a cuerpo. Dependían de la potencia de fuego porque en el fondo eran cobardes. Arremetimos contra sus posiciones esperando que se desbandaran. Nos combatieron cuerpo a cuerpo y nos derrotaron. Vi a un sargento de la infantería de marina matar a 7 hombres con una bayoneta y una pistola antes de caer. Esto no es cobardía. Nos mintieron. Las mentiras abarcaban todos los aspectos de las capacidades de los marines. La propaganda japonesa había pasado años describiendo a los estadounidenses como personas débiles e individualistas, incapaces de soportar las adversidades. Los marines durmiendo en trincheras inundadas, comiendo raciones frías durante semanas y luchando a 38 grados centígrados con un 80% de humedad, contradecían esas afirmaciones. Los soldados japoneses, supuestamente entrenados para soportar grandes penurias, veían cómo los marines prosperaban en condiciones que ponían a prueba la resistencia japonesa hasta el límite. El cabo Kenji Matsumoto, superviviente de Guadalcanal, antes de ser trasladado a Bougainville, donde fue capturado en febrero de 1944, describió contraste entre las condiciones. En septiembre de 1942, nuestras raciones se redujeron a 2 comidas diarias de arroz, a veces incluso menos. Complementábamos la dieta con cualquier alimento que encontráramos en la selva. Vimos a los marines comer 3 comidas completas al día, a veces más. Recibían reabastecimiento regular por aire y mar. Tenían agua potable, suministros médicos y munición ilimitada. Comprendimos que estábamos luchando contra un enemigo que jamás se quedaría sin recursos. Esa comprensión nos marcó profundamente. La superioridad material de la que gozaban los marines era devastadora. Ante búnkeres fortificados, los marines solicitaban apoyo de artillería que disparaba cientos de proyectiles. En minutos, desplegaban tanques Sherman con lanzallamas y utilizaban fuego naval capaz de arrasar colinas. Si todo esto fallaba, los equipos de demolición colocaban cientos de kilos de explosivos contra las posiciones. El teniente Shigeru Fuku, antes de morir en Guadalcanal, escribió el análisis más completo de las tácticas de armas combinadas de la infantería de marina capturado durante la guerra.
Los infantes de marina no luchan contra soldados individuales, sino contra las partes de una sola máquina. Los fusileros fijan nuestra posición. Las ametralladoras suprimen nuestro fuego. Mortimer lanza humo para cegar a nuestros observadores. La artillería destruye nuestros búnkeres. Los tanques avanzan seguidos por la infantería. Los aviones bombardean cualquier posición que la artillería no pueda alcanzar. Esto sucede a los pocos minutos de establecer contacto, coordinado por oficiales subalternos mediante radios. Nosotros no disponemos de esa tecnología. No podemos contrarrestarlo porque no podemos coordinarnos con la misma rapidez. Para cuando nuestro comandante comprendió la situación y dio las órdenes, los marines ya habían aprovechado nuestra debilidad. Esta rapidez de ejecución fue posible porque los marines delegaron autoridad al nivel más bajo posible. Los sargentos tomaban decisiones que la doctrina japonesa reservaba a los capitanes. Los cabos dirigían asaltos que, en el ejército imperial japonés, requerían la autoridad de un teniente. El resultado fue un enemigo que se adaptaba más rápido de lo que las fuerzas japonesas podían reaccionar. Cuando un búnker detenía el avance de los marines, un sargento redirigía inmediatamente el ataque, por una vía diferente, solicitando fuego de apoyo, todo ello sin esperar órdenes superiores. Los defensores japoneses a menudo se encontraban combatiendo enemigos que aparecían en direcciones inesperadas, ya que los marines habían identificado y explotado las debilidades antes de que los comandantes japoneses se percataran de su existencia. El arma más temida por los marines no eran los fusiles ni la artillería, fue el lanzallamas. Los soldados japoneses, entrenados para morir con honor en combate, descubrieron que los lanzallamas no ofrecían una muerte honorable. El cabo Hideo Takahashi, capturado en Okinawa con quemaduras en el 40% de su cuerpo, describió el impacto psicológico. Nos enseñaron a aceptar la muerte en batalla como algo glorioso. Muerte por balas, bayonetas, artillería. Esas son muertes de guerreros. El fuego es otra cosa. ¿Cómo las llamas se acercan a tu posición? Hueles a camaradas ardiendo vivos. Oyes los gritos. No hay gloria en esta muerte. Es una matanza industrial. Esto es lo que los marines entendieron y nosotros no. La guerra moderna no tiene lugar para la gloria. Se trata de matar al enemigo con la mayor eficacia posible, utilizando las mejores herramientas disponibles. Esta comprensión llegó demasiado tarde para la mayoría de los defensores japoneses. Para 1944, todo soldado japonés en el Pacífico sabía que enfrentarse a los marines significaba enfrentarse a la combinación más letal de entrenamiento, equipo y doctrina que poseían los estadounidenses. Los informes de inteligencia distribuidos a las guarniciones describían a los marines con una mezcla de respeto y temor que rayaba en la superstición. Un documento capturado en Tinian en julio de 1944 proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo defenderse de los ataques de los marines. El informe reconocía varios hechos que contradecían años de propaganda japonesa. En primer lugar, los marines son físicamente más grandes y fuertes que los soldados japoneses en promedio, debido a una nutrición superior desde la infancia. En segundo lugar, los marines reciben más munición, mejores armas y equipo más fiable que las tropas del ejército imperial japonés. En tercer lugar, el entrenamiento de los marines hace hincapié en la puntería a un nivel inigualable por las fuerzas japonesas. El fusilero marín promedio puede alcanzar blancos a distancias inalcanzables para nuestros soldados. En cuarto lugar, los marines operan con apoyo aéreo y naval que no podemos igualar ni contrarrestar. En quinto lugar, y lo más importante, los marines están entrenados para creer que la rendición es inaceptable. Lucharán hasta la muerte o la victoria. No hay una tercera opción. El informe proporcionó directrices tácticas que revelaron el profundo derrumbe de la confianza japonesa. Al enfrentarse a los marines, no esperen que se retiren. No den por sentado que las bajas minarán su moral. No crean que la superioridad numérica
les otorga una ventaja, ya que su potencia de fuego la anula. No intenten cargas Banzai a menos que no haya otra opción, ya que los marines masacrarán a las tropas que carguen con armas automáticas y artillería. No esperen que teman los ataques nocturnos, pues combaten eficazmente en la oscuridad. La única defensa efectiva son posiciones preparadas, protegidas por campos de fuego entrelazados, con múltiples posiciones de repliegue preparadas de antemano, y con la certeza de que la posición finalmente caerá. El objetivo no es detener a los marines, sino infligir el mayor número de bajas posible antes de que la posición sea tomada. Esta doctrina defensiva reconocía la realidad, pero no ofrecía ninguna vía hacia la victoria. El general Tatamichi Kuribayashi, que preparaba las defensas de Yojima a principios de 1945, lo comprendió a la perfección. En enero, un mes antes de la invasión, le escribió a su esposa: «Me han pedido que defienda Evima contra los Marines estadounidenses. Este es un problema matemático con una sola solución. Los marines desembarcarán con 70.000 hombres. Tendrán el control total del mar y del aire. Traerán munición y suministros ilimitados. Atacarán hasta que Uema caiga. Mi misión no es derrotarlos, eso es imposible. Mi misión es hacerles pagar un precio tan terrible que los estadounidenses se lo piensen 2 veces antes de invadir las islas principales. Cada día que los mantengo en combate es un día que el imperio debe prepararse. Cada marine muerto es un enemigo menos en la batalla final». La estrategia de Kuribayashi reflejaba la evolución de la doctrina defensiva japonesa, desde la agresión confiada hasta el desgaste desesperado. Los marines, que desembarcaron en Ewima el 19 de febrero, se enfrentaron a defensas diseñadas para repelerlos, sino para debilitarlos de tal manera que quebraran la determinación estadounidense. Cada búnker estaba situado estratégicamente para exigir un asalto directo. Cada entrada a la cueva estaba cubierta por múltiples posiciones de tiro. Cada metro de terreno conquistado costaba vidas. La estrategia fracasó por una mala interpretación de la cultura marina. Las elevadas bajas no quebraron la moral de los marines. Al contrario, la reforzaron. Cada marine caído exigía venganza. Cada día de brutal combate fortalecía la determinación de los supervivientes de vencer. Cuanto más se intensificaban los combates, con más ahínco luchaban los marines. Esto resultaba incomprensible para la mentalidad militar japonesa, que suponía que incluso las tropas más fanáticas tenían un límite. El soldado de primera clase Tadashi Yamamoto, que sobrevivió hasta el 10 de marzo antes de morir en su búnker, escribió su última entrada en el diario la noche anterior. «Mañana, los Marines llegarán a esta posición. Hemos matado a cientos de ellos en las últimas 3 semanas. Llegan más cada día. No se debilitan. No disminuyen su ritmo. No se detienen. Creía que nuestro espíritu era más fuerte que el materialismo estadounidense. Estaba equivocado. Los marines poseen tanto espíritu como recursos. Tienen un valor igual al nuestro, combinado con armas y suministros que no podemos igualar. Son lo que decimos ser. Somos lo que afirmamos que eran. Esta es la verdad que conocemos al morir». Su búnker fue destruido a la mañana siguiente por un equipo de demolición de la infantería de marina, tras una batalla de 6 horas que acabó con la vida de los 11 defensores e hirió a 3 marines. La posición retrasó el avance de la infantería de marina exactamente 40 minutos antes de ser rodeada por otras unidades que continuaron avanzando, mientras los ingenieros de combate reducían el búnker. Este patrón se repitió miles de veces en Ewima. Los defensores japoneses lucharon con un valor desesperado, infligiendo terribles bajas, sin conseguir nada más que su propia muerte. La campaña finalizó el 26 de marzo. Las estadísticas finales reflejaron lo sucedido cuando los marines se enfrentaron a las mejores defensas que Japón pudo construir. Murieron 21.000 defensores japoneses. 1.600 se rindieron, la mayoría por estar inconscientes o físicamente incapacitados para ofrecer resistencia.
Los Marines sufrieron 26.000 bajas de un total de 70.000 hombres desplegados, casi un 40% de bajas. Cualquier otra fuerza militar habría necesitado meses para recuperarse. La tercera, cuarta y quinta divisiones de Marines volvieron a la acción en 6 semanas. Esta capacidad de absorber bajas y seguir luchando se convirtió en la característica definitoria que más aterrorizaba a los defensores japoneses. El cabo Kenji Matsumoto, prisionero en Hawái tras su captura, explicó en una entrevista de 1946 lo que sentían los soldados japoneses al enfrentarse a los marines. Lo peor era saber que nunca se detendrían. Podías matar a la mitad de una unidad de marines y los supervivientes seguirían atacando. Podías herir a sus líderes y los sargentos tomarían el mando. Podías luchar contra ellos hasta el agotamiento y volverían a atacar al día siguiente. No había forma de ganar. Solo podías matarlos hasta que ellos te mataran a ti. Eso no es la guerra. Eso es aniquilación mutua. Y los Marines tenían más hombres que nosotros. La capacidad industrial estadounidense, que produjo oleadas de marines de reemplazo, asombró a los estrategas militares japoneses. Informes de inteligencia de finales de 1944 indicaban que las divisiones de infantería de marina sufrieron un 75% de bajas empleo en septiembre de 1944, recuperando su plena capacidad operativa en 3 meses. Estos reemplazos desembarcaron en Iwo Jima en febrero y combatieron con la misma eficacia que los veteranos. Esta capacidad de regenerar unidades derrotadas superaba con creces la capacidad japonesa. El ejército imperial japonés carecía de un sistema de entrenamiento comparable, de una cadena de reemplazos capaz de mantener la calidad de las unidades mientras absorbía pérdidas catastróficas. La eficiencia estadounidense se extendió a todos los aspectos de las operaciones de la infantería de marina. Los marines heridos recibieron atención médica a los pocos minutos de ser alcanzados. La evacuación de heridos por aire y mar trasladó a los soldados heridos del campo de batalla al buque hospital en cuestión de horas. Plasma sanguíneo, antibióticos y atención quirúrgica salvaron vidas a un ritmo sin precedentes en la historia militar. Los japoneses heridos a menudo morían por falta de suministros médicos, por heridas infectadas o por lesiones que la medicina estadounidense trataba de forma rutinaria. Los soldados japoneses capturados veían cómo marines que deberían haber muerto por heridas que habrían matado a soldados japoneses sobrevivían para volver a luchar. La humillación final llegó tras la rendición japonesa en agosto de 1945. Los marines ocuparon las islas principales de Japón esperando resistencia de una población adoctrinada para morir antes que someterse. En cambio, encontraron gente exhausta y agradecida de que la guerra hubiera terminado. El soldado de primera clase Teishi Yoshida, repatriado en 1946 tras recuperarse de las heridas sufridas en Saipan, describió su regreso a casa. Todo lo que nos dijeron eran mentiras. Los Marines no torturaban a los prisioneros. Nos proporcionaron comida, atención médica y refugio. Nos trataron mejor que nuestros propios oficiales. Los estadounidenses no eran bárbaros. Nosotros éramos los bárbaros. Este conocimiento destruyó lo que quedaba de nuestra fe en el imperio. Miles de exsoldados japoneses llegaron a conclusiones similares. Los informes de interrogatorios de la posguerra revelaron temas comunes. Respeto por las cualidades de combate de los Marines. Amargura hacia el liderazgo japonés que había mentido sobre las capacidades estadounidenses. Reconocimiento de que la guerra había sido una guerra perdida desde el principio porque Japón no podía igualar la capacidad industrial estadounidense ni la calidad de combate de las tropas de los marines. La evaluación más completa provino del último mensaje del general Tadamichi Kuribayashi desde Iwo Jima, transmitido por radio, en un intento desesperado, el 21 de marzo, 5 días antes de la caída de la isla. Escribió: «He luchado contra los Marines durante 31 días.
Son los mejores soldados que he conocido. Su entrenamiento es superior. Su equipo es impresionante. Su valentía es igual a la nuestra. Y su número es incontable. Japón no puede derrotar a un enemigo así. Solo podemos morir luchando contra ellos y esperar que nuestro sacrificio dé tiempo para las negociaciones de paz que preserven algo de nuestra nación. A mis compañeros oficiales que se preparan para defender las islas principales, sepan esto. Llegarán los marines. No puedes detenerlos. Solo puedes hacer que paguen con sangre por cada metro cuadrado de terreno conquistado. Quizás, si el precio es lo suficientemente alto, negocien en lugar de destruirlo todo. Esa era nuestra única esperanza. Esa esperanza murió con las bombas atómicas en agosto. Pero la evaluación de Kuribayashi sobre los Marines resultó acertada. Fueron la punta de lanza que rompió las líneas defensivas japonesas en el Pacífico. Pagaron un precio terrible, con bajas que habrían aniquilado organizaciones menos fuertes. Pero jamás se rindieron, jamás retrocedieron, jamás abandonaron un solo objetivo. Eran exactamente lo que la propaganda japonesa afirmaba que era el ejército imperial japonés. Guerreros invencibles que lucharían hasta la muerte antes de aceptar la derrota. La ironía final fue que los marines lograron esto mediante entrenamiento sistemático y un apoyo material abrumador, no a través de un espíritu guerrero místico ni de una superioridad racial. Demostraron que la guerra moderna requiere tanto valor como capacidad industrial, tanto entrenamiento como tecnología, tanto sacrificio individual como recursos nacionales. Japón tenía valor y entrenamiento, Estados Unidos lo tenía todo. Los Marines encarnaron esa totalidad como ninguna otra unidad estadounidense. Los veteranos japoneses reconocieron esta distinción. El cabo Hideo Takahashi, entrevistado en 1975 ya anciano, resumió lo que su generación aprendió combatiendo. Como Marines, nos enseñaron que el espíritu venza lo material, que nuestra voluntad de morir nos hacía invencibles. Los Marines nos enseñaron que el espíritu más los recursos materiales vencen el espíritu solo. Estaban tan dispuestos a morir como nosotros, pero ellos contaban con tanques Sherman, fuego naval, munición ilimitada, superioridad aérea, atención médica, alimentos y todos los recursos de Estados Unidos a su disposición. Nosotros teníamos nuestros fusiles, nuestro valor y la promesa de la victoria. Eso no bastaba. Nunca iba a bastar. Los Marines lo demostraron en cada isla que conquistaron. Las estadísticas respaldan esta conclusión. Los Marines combatieron en todas las grandes campañas del Pacífico, desde Guadalcanal en agosto de 1942 hasta Okinawa en junio de 1945. Sufrieron 86,000 bajas, incluyendo 19,500 muertos. Pero jamás dejaron de tomar un objetivo. Nunca abandonaron una posición una vez capturada. Jamás dieron a las fuerzas japonesas motivos para creer que los marines podían ser derrotados mediante tácticas superiores o un espíritu de lucha inquebrantable. El precio fue terrible. Los resultados fueron contundentes. Los analistas militares japoneses que estudiaron las operaciones de los marines tras la guerra llegaron a conclusiones unánimes. Los Marines representaban la máxima expresión del poderío militar estadounidense. Combinaban una ética guerrera propia del bushido japonés con recursos industriales a la altura de la capacidad productiva estadounidense. Entrenaron soldados dispuestos a morir por la victoria, proporcionándoles las armas y el apoyo necesarios para alcanzarla. Esta combinación era imbatible. Las lecciones aprendidas llegaron demasiado tarde para los 21,000 soldados japoneses que se enfrentaron a los marines en Neuima, los 30,000 que lucharon contra ellos en Okinawa y los cientos de miles que se prepararon para combatirlos en las islas japonesas antes de que la rendición pusiera fin a la guerra. Esos hombres solo sabían que los marines eran el enemigo al que más temían, el enemigo que sus oficiales no podían detener, el enemigo que seguiría avanzando sin importar las bajas, hasta que el último defensor japonés muriera.
La última entrada del diario del soldado de primera clase, Tadashi Yamamoto, escrita horas antes de su muerte en un búnker en Ewima, plasmó esta idea. Escribió: los Marines ganarán no porque sean más valientes que nosotros, no porque deseen la victoria más que nosotros. Ganarán porque su nación les proporciona todo lo necesario para vencer, y utilizarán esos recursos sin piedad hasta que todos estemos muertos. Esta es la verdad que nuestros líderes debieron habernos contado. Somos samuráis luchando con espadas contra hombres, con ametralladoras, que también poseen el espíritu samurái. Nunca hubo esperanza, solo muerte. Su búnker cayó al día siguiente. Los marines que lo despejaron encontraron su diario y lo enviaron a oficiales de inteligencia, quienes lo tradujeron y lo archivaron junto con miles de documentos similares. Sus palabras reflejaban una verdad, que los soldados japoneses en el Pacífico habían aprendido a base de brutales experiencias. Luchar contra los Marines no era lo mismo que luchar contra otras fuerzas estadounidenses. No luchaban contra británicos, chinos, ni ningún otro enemigo. Luchaban contra un adversario que combinaba todo lo que Japón afirmaba poseer con todo lo que le faltaba. Esa combinación convirtió a los marines en el enemigo más temido al que se enfrentarían los soldados japoneses. Las estadísticas cuentan parte de la historia. Las batallas cuentan más, pero las palabras de los soldados japoneses que sobrevivieron para narrarlo revelan el panorama completo. Lucharon contra hombres que no se detenían, que no se rendían, que preferían morir antes que aceptar la derrota y que contaban con las armas y el apoyo necesarios para que ese espíritu fuera devastador. Contra un enemigo así, el valor no bastaba. El entrenamiento no bastó. La determinación no bastó. Nada bastó excepto la rendición o la muerte. El ejército japonés eligió la muerte. Los Marines lo lograron con una eficiencia sistemática. Por eso los soldados japoneses temían enfrentarse a los marines más que a cualquier otra unidad. Los Marines dijeron que tomarían el objetivo y lo tomaron. Dijeron que aceptarían cualquier precio y lo pagaron. Nunca se rindieron. Los defensores japoneses descubrieron que el coraje no servía de nada ante un enemigo que igualaba su determinación y superaba su potencia de fuego en factores que hacían inútil la resistencia. Esa fue la lección aprendida a sangre. Desde el canal de Guadalcanal, tras el fin de la guerra y el fin de la propaganda, los veteranos japoneses reconocieron la verdad que sus líderes habían ocultado. Los Marines eran todo lo que Japón decía que eran sus soldados, respaldados por todo aquello que Japón jamás podría ofrecer. Contra un enemigo así, la guerra estaba perdida antes de empezar. Los Marines lo demostraron con creces, isla tras isla, a un precio que se midió en miles de vidas de ambos bandos.